En días recientes, el presidente Joe Biden alertó que el régimen de Vladimir Putin estaría planificando ciberataques contra Estados Unidos como respuesta a las sanciones aplicadas al Kremlin. Dijo textualmente: mi administración reitera las advertencias basadas en inteligencia en evolución de que el gobierno ruso está explorando opciones para posibles ataques cibernéticos. Esto lo comunicó eh, a- recientemente y bueno, por supuesto ya esa advertencia pues la tenemos que revisar además con un especialista como Luis Noguerol, que constantemente consultamos sobre este tema de los ciberataques porque bastante que conoce bien de esas acciones que ocurren, como decíamos también antes de arrancar la entrevista, mucho en el plano personal. Constantemente estamos amenazados, señor Luis, en nuestra vida cotidiana, incluso a ser víctimas de ciberataques, de hackeo de cuentas, en fin, cantidad de cosas. Pero esto lo estamos hablando que es palabras mayores, ¿correcto? ¿De qué manera puede el gobierno ruso ciberatacar a Estados Unidos y cómo puede ser su efecto en la cotidianidad del estadounidense? El año pasado vimos cómo un grupo de hackers atacó, por ejemplo, el gasoducto Colonial Pipeline, afectando el suministro de combustible en Estados Unidos. Estas son palabras mayores, dejando pérdidas millonarias. ¿Es posible que se repita un episodio como este? ¿Y cómo pueden defenderse los gobiernos y el sector privado en Occidente? Lo vamos a revisar justamente con usted como experto en telecomunicaciones y seguridad informática. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Gladys, por la invitación. Muchas Gracias a gracias. usted. Definitivamente el tópico de ciberseguridad se convierte de nuevo en un tema relevante y que tiene efectos en términos de seguridad nacional y, como usted dice, eso es mucho decir, ¿no? Así que lo que primero debemos hacer es no minimizar el alcance que puede tener un ciberataque en particular. Usted mencionó como ejemplo el Commercial Pipeline Attacks que ocurrió el año pasado. Las pérdidas fueron millonarias específicamente para la costa este de los Estados Unidos y durante 4 días pues los precios del combustible, etcétera, se incrementaron de manera inesperada, ¿no? La pregunta que usted hace es la pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Puede esto ocurrir? Yo, desde el punto de vista de ciberseguridad y tecnología, tengo la percepción que va a seguir ocurriendo. Es desafortunado, pero es la expectativa, no es lo que debe ocurrir. Es básicamente el número de ataques provenientes del gobierno ruso o de conexiones que tienen su origen en las áreas geográficas relacionadas a Rusia se han aumentado de manera sustantiva en las últimas semanas, específicamente después de que comenzaron los ataques a Ucrania por parte del gobierno ruso. Estados Claro, y ahí también le Unidos no quería está preguntar, sí, ahí también le quería preguntar qué información, si es que también usted ha podido estudiar un poco más el tema, que le hace pensar, que tiene Biden, que le hace pensar al presidente que esto puede ocurrir, obviamente, ¿no? En los próximos días, semanas o meses. Claro, me parece la preocupación muy válida, Gladys. El presidente usando la información, los datos que obtiene a través de la Agencia de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional, unido al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, pues está prediciendo lo que puede ocurrir y de nuevo yo espero que ocurra en una u otra medida. Así que es muy, a ver, hay diferentes percepciones y diferentes dogmas en términos de que se puede simular el lugar de donde se origina el ataque y eso es verdad. Hay también otros dogmas que dicen o que predisponen que los IP, los dichosos IPs, que en muchas ocasiones no son lo más relevantes desde el punto de vista de telecomunicaciones, aunque lo son, también se pueden cambiar, haciendo aparecer un ataque desde un lugar del que en realidad no está ocurriendo. Si la pregunta es si eso es posible, sí, sí lo es. Pero hay algo que la mayoría de las personas no están informados y es de la posibilidad de hacer el trace digital, ¿no? O sea, en términos de telecomunicaciones, casi siempre, por no decir siempre, es posible hacer el análisis desde dónde, o sea, para descubrir, para revelar, disculpen, para revelar desde dónde se produjo una comunicación en particular y cuál era su destino. Así que eso, y es lo importante que conozcamos, es posible y siempre es posible. Las cosas no desaparecen del ciberespacio como nosotros creemos,
que puede haber un proceso de manipulación desde el punto de vista de telecomunicaciones. Claro que es posible. De hecho, se usa frecuentemente, no solo por los rusos, los usamos todos, ¿no? Pero es también posible hacer un trace desde dónde se origina hasta dónde llegó ese proceso de telecomunicaciones. Hay protocolos de comunicaciones que no se pueden modificar. Así que el proceso va a ser quizás caro en términos de dinero, va a ser lento en términos de tiempo, pero definitivamente, y no hay excepciones, no las hay. Desde el punto de vista técnico, es posible hacer un trace desde dónde se originaron o desde dónde se origina una solicitud de telecomunicaciones y hasta dónde iba. Así que el presidente lo único que ha hecho es tratar de decirnos que necesitamos estar alertas porque pueden ocurrir, la expectativa es que ocurran y todo indica, como les expliqué anteriormente, que la mayoría de los ataques vienen o del gobierno ruso, de entidades afiliadas al gobierno ruso o desde territorio ruso en la mayoría de los casos. Eso no quiere decir, yo estoy sugiriendo de ninguna forma que los ataques a los que estamos expuestos en los Estados Unidos vengan exclusivamente del gobierno ruso o sus afiliados. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ha aumentado en términos numéricos, en términos de métrica, sustantivamente los ataques provenientes de estas áreas Claro. en Ahora, Europa. claro, ¿no? Y además incluso se puede hasta esperar que en Río Revuelto algún pescador busque ganar, ¿no? También que no tenga que ver directamente con el conflicto y aproveche estas circunstancias. Pero el punto está, y es la pregunta que uno siempre se hace, si esta es una realidad. Pues uno se imagina que además potencias como Estados Unidos blindan sus sistemas, obviamente, con la seguridad para protegerse de un hackeo, cuando estamos hablando de sistemas además que prestan servicios fundamentales a la nación. Ahí le pregunto, bueno, ¿qué tan preparado puede estar para evitar un ataque de esta naturaleza? Porque si no, la vulnerabilidad es altísima y a veces hasta uno se pregunta, bueno, ¿para qué recurrir a otro tipo de ataque si este puede ser tan efectivo y puede generar unas consecuencias terribles para un país? Muy interesante la reflexión, Gladys. La primera pregunta, ¿cuán preparados estamos? Yo creo que como gobierno, y de nuevo, yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, como gobierno hacemos un esfuerzo incalculable. El público en general no tiene idea de los recursos y esfuerzos que se invierten todos los días, porque esto es una operación de 24 horas, 7 días a la semana, que se invierten todos los días para mantener nuestra operación de manera cuasi segura. Ahora digo cuasi porque mantener la operación segura no es posible. Okay, nosotros somos, siempre digo, tecnólogos dependientes y no usamos un tipo de tecnología. Eso facilitaría el proceso de contención de riesgos. Nosotros usamos diferentes tipos de tecnologías como las usan ustedes en su canal, como la usa Claro. todo el mundo. Entonces, el poder asegurar todos los sistemas de la misma forma, prácticamente en la vida real no es posible. Y hay otro problema que es un gran enunciado que siempre usamos en ciberseguridad, y es que no importa el esfuerzo que nosotros hagamos todos los días, basta que alguien con ganas de no hacer bien descubra una sola vulnerabilidad y la pueda Mm. explotar. Así Lógico, vamos a que hacer una pausa y al regreso me gustaría, porque nos están haciendo ya la seña que tenemos que hacer la pausa, pero al regreso justamente me gustaría que habláramos de la vulnerabilidad en el sector privado, porque el sector privado también incide mucho, obviamente, en nuestro diarismo, en nuestra dinámica de vida diaria. Entonces, por un lado está todo lo que tiene que ver con pues, el sector público, en este caso manejado pues, por diferentes organismos y por la Casa Blanca, que se estaría protegiendo, pero el sector privado, además, cuánto realmente de esta advertencia recibe y asume como, como una, digamos, un adelanto de lo que podría ocurrir y se protege ante esa eventualidad que advierten desde la Casa Blanca. Me lo comentan en unos minutos, por favor.